De acuerdo al plan de trabajo, voy a mostrarles el plan que tenemos. Siempre el plan de trabajo, jóvenes, es la dirección a donde apuntamos, ¿ya? Voy a compartirles la pantalla de esa. A ver, todos están viendo, ¿verdad? ¿Qué dice Guadalupe? Tengo 2 Guadalupes en clases. ¿Se ve, jóvenes? Sí, Inge. Sí se ve, Inge. Ya, a ver, atiendan bien aquí. Fíjense, hoy es 5 de noviembre. Voy a iniciar la unidad 4. No me va a alcanzar el tiempo, fíjense, a ver, ojalá que terminemos todos gases nobles y hidrógeno, vamos a dejar para la siguiente clase, porque el hidrógeno tiene muy buenas aplicaciones, ¿no? Y se habla mucho que es el combustible del futuro. Vamos a entonces introducirnos a la clase, para lo cual voy a compartirles una nueva pantalla. Y nos ingresamos a lo que viene a ser el tema de hoy. Jóvenes, ahora sí. ¿Alguien quiere acotar algo sobre gases nobles? ¿Qué conocen? ¿Qué aplicaciones tienen? ¿Por qué se le dice gases nobles o gases inertes? ¿Nadie? Mateo, a ver, ¿qué dice usted, Mateo? No, nada, por lo que sé, la mayoría de los gases nobles los encuentra en la atmósfera. Bueno, Ya. ¿Qué más? ¿Por qué creen que se les dice gases inertes, jóvenes? Bueno, este es el contenido de la unidad. Vamos a empezar hablando de los elementos del grupo cero. A ver, estos elementos del grupo cero se los denomina así también a los gases nobles. Vamos a ver la ubicación en la tabla periódica, su estructura electrónica, descubrimiento de los elementos, su estado natural, propiedades, obtención y aplicaciones. Luego vamos a ver, continuando con la misma unidad, el hidrógeno, también su ubicación, estado normal, isótopos, propiedades físicas, químicas, hidruros y algunas aplicaciones del hidrógeno. Bueno, empecemos entonces, jóvenes, viendo los gases nobles y vámonos al punto 1, elementos del grupo cero. Se los denomina así, jóvenes, grupo cero, porque anteriormente se creía que tenían valencia cero y que por eso no reaccionaban. Después se les daba el nombre de gases inertes. Entonces, primero voy a entrar a ver la tabla periódica. ¿Están viendo, jóvenes? Sí se ve, Inge. ¿Ustedes qué elementos conocen de gases nobles? ¿Me podrían decir? El helio, Helio. El neón, el argón, el criptio, random, ¿Qué más? xenón, Xenón, ya. ¿Qué más? el argón, Ya. neón, 3, 6. Nada más los 6 conocían. ¿Y ustedes han escuchado hablar del oganesón? ¿O no? no, Inge. Bueno, este es un nuevo elemento que ha sido descubierto sintéticamente y es el elemento más pesado que también está dentro
de los gases nobles, o sea, dentro del grupo 18. ¿Ya? Si ustedes se comienzan a fijar su estructura, su configuración electrónica, a excepción del helio, todos los gases tienen su orbital S y el P completo, o sea, tienen 8 electrones, y de ahí que viene el nombre de gases inertes, digamos. Se cree que por tener su octeto completo, reaccionan muy poco. Bueno, antiguamente se creía que no reaccionaba nada, pero ahora sí, ya hay compuestos de gases nobles que vamos a ir viendo ahora. Bueno, entonces voy a continuar con la presentación. Como ya han visto ustedes, estos gases están en el grupo 18. Bueno, esa es la nomenclatura actual que se utiliza de los grupos, pero también se puede decir, como ustedes saben, hablamos del 1A, del grupo, en este caso pertenecerían al grupo 0, estamos en el 7A. Al lado del 7A de los halógenos tenemos a los gases nobles, y en este caso están como grupo 0, pero en la nueva nomenclatura o numeración de grupos de la tabla periódica está como grupo 18. Ahora, tienen propiedades muy, muy parecidas entre todos. Por eso es que se los agrupa. En condiciones normales, son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. ¿Alguien me podría decir qué entiende por gases monoatómicos? ¿Qué dice Guadalupe? A ver. Jóvenes, ¿saben ustedes que su participación es ¿Tienen importante? un solo átomo? Que tienen un solo átomo. Muy bien. ¿Quién ha dicho esto? Tengo que saber. Y ¿Quién dijo 8 esto? que Noemí. Noemí Violeta. A ver, a veces, jóvenes, cometemos el error de quererlos representar en forma molecular, como los representamos al hidrógeno, al nitrógeno, al oxígeno o a los gases, a los halógenos. Entonces, cuando hablamos de helio, a veces lo quieren representar en forma molecular, o al neón, argón, etc. Entonces, estos son gases que existen en forma monoatómica, o sea, en forma atómica, no en forma molecular, ¿de acuerdo? Su ubicación en la tabla periódica ya hemos visto. Entonces, fíjense, también podríamos llamar grupo 18 o si no grupo 8A, ¿ya? Anteriormente se llamaba grupo 0. Ahora, los 7 gases o nobles más conocidos, hemos dicho que son el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y ahora, fíjense, y el sintético, dice, oganesón. Vamos a ver, vamos a estudiar cada uno de estos gases. Y del oganesón vamos a ver que, por lo menos, quién lo ha descubierto y en qué año, ¿ya? Bueno, si ustedes se pueden fijar aquí, hay unas diferentes luces, ¿ya? Y esta es la luz que emiten estos gases nobles. Este es el helio, el primero, el helio, el neón, el criptón, el xenón y el argón, perdón. Este es el neón, argón, criptón y xenón. Aquí no tenemos aquí solamente 5, no está aquí el radón, ¿ya? No lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hemos dicho, vamos a ver la estructura atómica de estos tubos de descarga contenidos en gases nobles excitados eléctricamente mostrando la luz emitida. Esta es la luz que emiten ese color. Y por si acaso ustedes van a ver que este neón en especial ya se utiliza inclusive en focos de movilidades.
La estructura electrónica. Se cree, fíjense, en que tienen poca reactividad estos gases nobles, justamente porque tienen su octeto completo. O sea, el orbital S, 2 electrones, el orbital P, 6 electrones. Entonces tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Tienen esta configuración. N es el número cuántico principal, que me da el número de nivel de energía. S es el orbital y P también es el orbital, y aquí tengo los 8 electrones. Usted sabe que en cada orbital solamente yo puedo almacenar 2 electrones. Por lo tanto, yo tengo un orbital S y 3 orbitales P, que cada orbital P almaceno 2 electrones. Tengo el PX, el Y y el Z. Fíjense ahora, el helio es la excepción del grupo, porque solamente tiene 2 electrones de valencia. Y es por eso que cuando hablamos de enlaces covalentes, al hidrógeno consideramos que adquiere estabilidad con 2 electrones y que se asemeja a la configuración del helio. ¿Ya? Bueno, aquí tienen ustedes, jóvenes, su estructura electrónica, la configuración electrónica del helio, el 1s2, porque tiene solo 2 electrones, y así sucesivamente tienen la configuración electrónica de los, en este caso, de los 6 gases nobles. Y aquí no está el último, que es sintético. Bueno, vamos a ver rapidito así quién lo ha descubierto, fíjese. Después vamos a entrar a hacer un análisis uno por uno. Ahora un pantallazo, vamos a ver rápidamente cuándo fue descubierto, por lo menos en qué año. Fíjense en el helio. Descubierto en 1968. ¿Por quién? Por 2 físicos que son Janssen y Lockyer. Estos físicos, por si acaso, ganaron ese premio Nobel en ese año cuando han descubierto este gas noble. Es el segundo elemento más común en el universo. ¿Y qué creen? ¿Cuál es el primer elemento más común? ¿O que existe en más abundancia? ¿Qué dice Mateo? El carbono, No, hidrógeno. el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno. Vamos a ver cuando veamos el hidrógeno. Ahora, fíjense, es este helio, es abundante en las estrellas más calientes y en el ciclo del carbono-nitrógeno, que produce energía en el Sol y las estrellas. Además, el helio, ustedes saben que son las partículas alfa que hablamos, y que cuando hay desintegración atómica se comienzan a generar estas partículas alfa. Eso hemos visto en química en el capítulo 1. Bueno, ¿esto cómo se ha descubierto? Fíjense. Durante un eclipse solar en el año 1868. Francés, fíjense aquí, eran 2. Y justamente se da la causalidad que observan los 2 al mismo tiempo. ¿Ya? Pierre y Norman. Y observan en el eclipse y proponen que dicha línea era producida por un nuevo elemento, al cual le llamaron helio. Fíjense, por lo tanto, ellos son, se les adjudicó el descubrimiento de este elemento. El neón es el 4º elemento más abundante en el universo. Bueno, se dice que es un gas raro en la Tierra. El neón no se utiliza habitualmente, ya que es un elemento muy caro. 50 veces el costo de helio para refrigeración, fíjese. O sea, tampoco puedo darme, bueno, aunque el neón tiene un peso atómico de, en este caso, es menos pesado que el aire. El aire tiene un peso promedio aproximado de 28 y fracción. Es por eso que a veces cuando queremos inflar globos y se utiliza helio, gas de helio. Ya ustedes pueden ver, creo que en las calles donde venden esos globos así inflados, y si ustedes les sueltan eso, al ser más liviano que el aire, por supuesto que no lo agarran más, entonces comienza a suspender arriba. Descubierto en 1998.
Ya, su nombre proviene del griego neos, que significa nuevo. Jóvenes, estas presentaciones van a estar, por si acaso, bueno, aquí hablamos del neón, ya hemos visto. Tengo duplicado esto. Vamos a ver el argón. Ah, no, el neón no hemos visto, ya. El neón, fíjense, bueno, sí, anteriormente ya he visto. Ha sido descubierto por William Ramsay y Morris Travers, también en el año 1898. Al igual que en una semana, jóvenes, por si acaso, se han descubierto 4 gases nobles. O sea, cuando han comenzado a descubrir el uno y han comenzado, inmediatamente los otros se han puesto a hacer una investigación. El argón es el tercero más abundante, el tercero, fíjense, entonces, esto está después del helio, ¿ya? También ha sido descubierto, dicen, en el 1894. Constituye casi el 1% de la atmósfera. Krypton, 1898, bueno, también fíjense por los mismos investigadores. El radón, bueno, este lo descubrieron unos 2 años después por Friedrich Ernst Dorn. El xenón, descubierto, fíjense, por los mismos autores. Eso es lo que le decía, que en una semana han descubierto 4 gases. El 1898. Bueno, ahora fíjense, de este elemento, en este caso del radón, xenón, la mayoría tiene sus aplicaciones principalmente como fuentes emisoras de luz, ya, pero también como atmósferas inertes. Por ejemplo, yo he utilizado mucho el argón, inclusive me he tenido que comprar un cilindro. ¿Para qué? Para hacer una soldadura TIC. O sea, TIC quiere decir tungsteno inerte gas. Entonces, la torcha del equipo de soldadura es de tungsteno, y para evitar que tengamos contacto con el oxígeno que hay en el aire, porque eso me daña, digamos, la calidad de la soldadura, entonces utilizamos argón. Y el argón es caro, pero bueno, pero es accesible. Un cilindro de argón, cilindro y todo, más o menos de 20 kilos, unos 2.000 bolivianos cuesta. A ver, fíjense, recientemente, estamos hablando de 5 años atrás casi, la UPAC, a finales ya del 2015, anuncia en su portal de web que, fíjense, de 4 elementos del periodo 7, del último periodo. Entonces, eso es lo que hemos visto en la tabla periódica que les he mostrado al inicio, ¿ya? Y ahí, entre ellos, está el oganesón. Ahora, ¿por qué on, la terminación? Porque hablamos de neón, argón, criptón, xenón, entonces todos terminan en on. Entonces, siguiendo el criterio ortográfico de denominación de los gases nobles, neón, etc. Entonces, fue nombrado así en honor al físico ruso Yuri Oganesian. Entonces, se llama por eso oganesón, el elemento. Bueno, a ver, este es radioactivo, es muy inestable, es el de mayor peso molecular que podríamos tener en la tabla periódica, porque tiene un número atómico de 118. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso. Vamos a entrar a ver rápidamente ahora. Por ejemplo, ¿qué gases tenemos presentes? Como decía, no sé si era Mateo, que podríamos tener en la atmósfera. Así es. Pero fíjense en la cantidad que existen. Jóvenes, ustedes tienen que saber que ¿cuál es el gas que tenemos en mayor cantidad en la atmósfera? ¿Alguien podría decirme? Nitrógeno. Y tiene, a ver, un porcentaje en peso o en volumen aproximado. Aproximado.
70%. Más o menos. 75. Más o menos está entre 77 a 78, y depende si hablamos en peso o en volumen. Y luego, ¿cuál será el otro gas que existe digamos, en segundo lugar? Digamos, a ver, si en primer lugar está el nitrógeno. ¿Cuál va a ser el otro? El oxígeno. El oxígeno. oxígeno. Ahí está graficado con rojo. Jóvenes, el oxígeno casi está entre 22 o 23%. Entonces, me puede quedar un margen de cerca del 1% para los otros gases que existen. Y entre esos está en gran cantidad el dióxido de carbono, porque nosotros a cada momento estamos emanando dióxido de carbono. Entonces, respiramos oxígeno, emanamos dióxido de carbono. Los gases de combustión de las industrias, de las movilidades, entonces son dióxido de carbono y vapor de agua. También tenemos vapor de agua en gran cantidad. Bueno, y después ahí podríamos decir que tenemos, a ver, del dióxido de carbono, vapor de agua. Bueno, podríamos decir que entre todos, jóvenes, entre el dióxido, entre el vapor de agua, llegan aproximadamente al 1% y no llegan todavía al 1%. Por eso es que si ustedes se fijan aquí, si suman todo esto, no llega ni al 0,0. Bueno, podríamos hablar de un 0, no llega al 1%, pero ya. Fíjense, el que más tenemos aquí es el argón, pero estos son cantidades mínimas, fíjense, a la menos 18. Son muy poco lo que existe. Vamos a comenzar a ver así un resumen rápido, jóvenes, de cada gas noble y qué aplicaciones tiene. Principalmente, jóvenes, las aplicaciones, ¿ya? El helio, fíjense. Como dice aquí, ya hemos visto, tiene un número atómico 2, hemos visto la tabla periódica, su símbolo es H mayúscula y E. Su configuración electrónica, en este caso, por tener solamente 2 electrones, es 1s2. Ahora, el helio no figura en el grupo 2 de la tabla periódica. Fíjense, no figura en el grupo 2. Ahora, ¿por qué? Porque debería estar al lado del hidrógeno. Ese es el grupo 2. Y ahí en el grupo 2 tenemos los metales alcalino térreos. Y el grupo 1 sería los metales alcalinos. Entonces, a excepción del hidrógeno, todos los demás son metales. Por lo tanto, fíjense aquí. Se coloca en el grupo 18. Ya que al tener el nivel de energía completo, porque tiene, en este caso, el orbital S completo. En cambio, el hidrógeno tiene el orbital S, pero con un solo electrón. ¿Ya? En cambio, el helio lo tiene completo. ¿Qué más? A ver. Presenta propiedades de gas noble, es decir, es inerte, no reacciona. Y al igual que estos, es un gas monoatómico, incoloro e inodoro. Por su peso o masa molar, es el que tiene menor punto de evaporación de todos los elementos químicos, fíjense, de todos de la tabla periódica, y solo puede ser solidificado bajo presiones muy grandes. O sea, si yo quisiera tener helio en estado sólido. Bueno, ya hemos dicho que, fíjense, aquí dice tras del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es el que tenemos en mayor abundancia en el universo. Jóvenes, una cosa es hablar del universo, otra cosa es hablar de la atmósfera, ¿no? Son dos cosas distintas, no se confundan ustedes eso. Entonces, es el segundo elemento químico en abundancia en el universo después del hidrógeno. ¿Cuáles son las características principales del helio? Bueno, en condiciones normales es un gas, ya hemos dicho, es monoatómico. No es inflamable, a diferencia del hidrógeno, ¿no? Pudiéndose licuar, fíjense, solo en condiciones extremas de alta presión y baja temperatura, si yo quisiera obtener helio de la atmósfera, ¿no?
Ahora, tiene un punto de solidificación más bajo de todos los elementos, ¿ya? Siendo el único líquido que no puede solidificarse bajando la temperatura, porque en ese caso yo tengo que bajar también la presión, ya que, o aumentar la presión, perdón, ya que permanece en estado líquido en el cero absoluto, fíjense, a presión normal. ¿Cuál es el cero absoluto? ¿Alguien me puede decir? Mateo, ¿qué dice usted? ¿Cuál será el cero absoluto? ¿Se me fueron, jóvenes? ¿Una escala de temperatura? El cero absoluto es La aquella... temperatura más baja. La temperatura mínima. ¿Y cuál es la temperatura mínima? Deme un número. 0 grados. Cero, pero ¿qué grados? Centígrados. No, Kelvin. Fahrenheit. Menos 273 grados centígrados. 0 grado Kelvin. 0 grado Kelvin. Eso, esa es la temperatura del cero absoluto, ¿ya? O sea, menos 273.15, si quieren ser exactos, grados centígrados. Aplicaciones, a ver. Como decíamos, principalmente se lo utilizan en globos aerostáticos, pueden utilizar para inflar diferentes globos para los niños, etcétera, ¿no ven? El helio es más ligero que el aire, o sea, quiere decir que tiene menos peso. Su peso, por supuesto, es aproximadamente, podríamos decir, ¿cuánto es el? 2, digamos, ya, redondeemos. Pero el aire, estamos hablando de casi 28 y fracción. Entonces, por eso es más ligero. Y a diferencia del hidrógeno, fíjense, yo les decía que al rato el hidrógeno era inflamable. En cambio, el helio no. Siendo además su poder ascensional un 8% menor que la del hidrógeno. Fíjense, esto se emplea como gas de relleno en globos y zapelines publicitarios. O sea, cuando, no sé si han visto esos zapelines, o sea, son un juego de letras que se larga, por decir, de un helicóptero y comienzan a quedar en el aire las letras y para poder leer, ¿no? Bueno. Las atmósferas de helio y oxígeno, fíjense, mezclado, se emplean en la inmersión a gran profundidad, ya que el helio es inerte, menos soluble en la sangre que el nitrógeno, porque yo podría usar también nitrógeno como gas inerte y para mezclarlo, ¿no?, con el oxígeno, para sumergirse, digamos, ¿no?, a grandes profundidades. Pero fíjense, este helio, esta mezcla de helio y oxígeno, porque en la atmósfera, jóvenes, tenemos nitrógeno y oxígeno, pues. Entonces, cualquiera podría creer que sería bueno, comprimir solo aire, pero tiene sus consecuencias a diferente profundidad en el grado de ascensión, ¿ya? A ver, ¿qué más? Bueno, se utiliza bastante, principalmente como en los cilindros de los buzos, ¿ya? Porque no causa la narcosis, que es una borrachera bajo las profundidades, ¿no? Otras aplicaciones. Por su bajo punto de licuefacción y evaporación, pueden utilizarse como refrigerantes. Ustedes han debido escuchar refrigerantes de helio, y además porque no es caro, digamos, aunque es mucho más caro que los otros refrigerantes convencionales. Pero hay refrigerantes, jóvenes, que son en base de cloro, flúor, y se lo llaman freones, y que últimamente, por ser gases que al deshacerse, digamos, de un ciclo de refrigeración, se van a la atmósfera y me dañan la capa de ozono, perforan la capa de ozono. Entonces se está evitando utilizar esos tipos de refrigerantes y ahora hay refrigerantes ecológicos. Ese es otro tema, jóvenes. La atmósfera inerte de helio se emplea en la soldadura por arco, también se emplea, ya, pero el argón vamos a ver que tiene mayor utilidad, pero también se puede utilizar el helio, ¿ya? También en la fabricación de cristales de silicio y germanio, así como para presurizar combustibles líquidos de cohetes.
también en túneles de viento supersónicos. O sea que necesito un gas que sea muy liviano. Como agente refrigerador en reactores nucleares también. Ahora, el helio líquido encuentra cada vez mayor uso en las aplicaciones médicas, fíjense, de resonancia magnética. Bueno, abundancia ya hemos visto y obtención, el helio. El helio es el segundo elemento más abundante del universo tras el hidrógeno, por lo tanto, constituye alrededor del 20% de la materia de las estrellas, en cuyo proceso de fusión nuclear desempeña un importante papel, porque hemos visto ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se generan las partículas alfa? En la atmósfera terrestre, fíjense, hay muy poco. En la atmósfera terrestre, 5 partes por millón. O sea que esto es, como decíamos, 0,005% casi. Y se encuentra también, fíjense, como producto de desintegración, eso ya hemos visto, de desintegración en diversos minerales radioactivos, principalmente de uranio. Minerales en gases volcánicos y en ciertos yacimientos, también por si acaso en yacimientos de gas natural, pero no en cualquier yacimiento. Principalmente, bueno, eso has hecho análisis en Estados Unidos, tienen este gas helio. El helio puede sintetizarse, fíjense ahora, o sea, obtenerlo de una manera sintética. Bombardeando núcleos de litio, justamente eso es cuando bombardeamos esto, se generan las partículas alfa que decíamos, ¿verdad? Y son partículas de helio. Las principales fuentes para la obtención del helio son el gas natural, que contiene entre el 2 y el 5%, y también el aire, aunque contiene 5 partes por millón, que eso es prácticamente muy poco. Bueno, jóvenes, seguimos con la parte de compuestos de helio. Reacción, a ver. En la práctica no participa en las reacciones químicas, el helio, aunque bajo la influencia de descargas eléctricas o bombardeando con electrones, forma compuestos con el wolframio, el yodo, flúor y fósforo. Hemos visto que tiene su configuración electrónica, los orbitales S y P completos. Ahora, bajas temperaturas tendría que existir compuestos por coordinación como este trifluoruro, fíjense, de boro y argón. Pero ello todavía no se ha podido demostrar. Además, se ha conseguido formas compuestas por, fíjense, wolfram y helio y mercurio con helio, por el medio justamente de bombardeo de electrones. Pero búsquedas recientes han apuntado que probablemente este fenómeno se limitaba a la absorción del helio por las superficies del metal. O sea que no estamos seguros de que sí estos compuestos se forman. Entonces, en conclusión, ¿tiene isótopos? El isótopo más común del helio es el helio 4. ¿Alguien podría decirme, a ver, qué entiende por helio 4? ¿Qué dice Mateo? A ver. O, bueno, disculpen que... Luciana, también me acuerdo de Luciana Veramendi. A ver, ¿qué dice usted? O Sadai. ¿Qué entiende usted por... A ver, dígame, ¿qué entiende por ese helio y arriba, como superíndice a la izquierda, que tenga el número 4? ¿Qué entiende? A ver. ¿Qué es un isótopo? Jóvenes, ¿se me fueron o están en clase ustedes? A ver. ¿Qué dice Aarón? A ver. ¿Qué es un isótopo, Aarón? ¿Nadie? Los isótopos se encuentran en la naturaleza, dije. Claro, se encuentra en la naturaleza ya.
¿Pero qué es un isótopo? Por ejemplo, yo puedo tener isótopos Las de partes hidrógeno. del núcleo de un átomo. Más o menos, pero no tanto. Un isótopo es Los aquel átomos de un mismo elemento. Los átomos de un mismo elemento, ¿pero en qué se diferencian? Tiene un mismo un número número atómico. másico. Tienen un mismo número atómico, pero diferente número másico. Ahora, ¿por qué tienen diferente número másico? ¿Por qué? Si tienen el mismo número atómico, ¿qué es el número atómico? ¿Qué es el número atómico? Son la Jóvenes. cantidad de protones que tienen. Es la cantidad de protones. Bien. Entonces, ¿cuántos protones tiene el helio? 2. Pero yo aquí 2. tengo un isótopo 4. ¿Qué significa eso? Es un radioactivo. Significa que su número Tiene. másico es el número de protones y neutrones. Significa que yo tengo 2 protones y 2 neutrones. A ver, ese es un isótopo, tiene entonces el que más abunda. Entonces seguramente hay el helio 2, el helio 3, el helio 4. Bueno, si hubiese un helio 2, no puede haber un helio 1, pues, porque tendría que tener un solo helio 1, y eso sería un hidrógeno. Estamos hablando en este caso del protio. En el hidrógeno tenemos 3 isótopos. Tenemos el protio, el deuterio y el tritio. Con eso vamos a ver cuando veamos el hidrógeno. Pero en este caso, jóvenes, de los isótopos quiere decir que son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Hay conceptos que ustedes no tienen que olvidarse, porque eso ya lo han visto en química general y inclusive hemos repasado esto en el primer capítulo de química nuclear. Hemos visto notación de los átomos. Entonces, esto deberían saber muy bien, ¿ya? En este caso, cuyo núcleo está constituido por 2 protones y 2 neutrones. Ahí te fijas en la respuesta, estaba ahí, no la había leído yo. Entonces, por eso viene este número 4. Ahora, su excepcional estabilidad nuclear se debe a que tiene un número másico de nucleones, es decir, una cantidad que se distribuye en niveles completos, ¿ya? Parecido a los orbitales, podríamos decir. El helio tiene entonces un segundo isótopo, el helio 3. Este helio 3 va a tener 2 protones y un solo neutrón. Ahora, así como otros más pesados que son radioactivos, ¿ya? El helio 3 es prácticamente inexistente en la Tierra. O sea que es un isótopo que... ¿Cuál creen que es el isótopo que tiene mayor cantidad del helio? A ver, el que tenemos en la tabla periódica. ¿Cuál es su número másico del helio? ¿Cuál es su peso atómico, entonces, ya, a ver, del helio? ¿Quién me puede decir? A ver, jóvenes. Es 2. 2. 2. Entonces, jóvenes, ¿ustedes saben cómo se determinan los pesos atómicos de la tabla o no saben? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? ¿Por qué creen que tenemos fracciones en los números atómicos, en los pesos atómicos? Pesos atómicos. Tenemos fracciones porque si yo no puedo tener fracciones de protones o fracciones de neutrones. Los neutrones tienen que estar completos y los protones también. Pero resulta que el número atómico, por decir, a ver, que el peso atómico del hidrógeno es 1.00078. Entonces, ¿y de dónde sale eso? Jóvenes, esos pesos atómicos que están en la tabla periódica se obtiene de un análisis de los isótopos que existen de ese elemento y en base a la abundancia o porcentaje se saca una media y esa media es la que está representada en la tabla periódica. ¿Qué precauciones podemos tener? Bueno, fíjense, un efecto producido al inhalar helio es hacer la voz humana más aguda. O sea, esto se debe a que el helio es menos denso que el aire. Por supuesto, esto no, va a ser mientras estén inhalando, no va a ser de que van a quedar de por vida con la voz más aguda, ¿no? Es menos denso que el aire, por lo que las
cuerdas vocales pueden vibrar a mayor frecuencia. Es peligroso realizarlo excesivamente ya que el helio puede provocar asfixia. Un gas que produce el efecto contrario, bueno, aquí tengo el hexafluoruro de azufre, es decir, que hace la voz, en vez de hacerlo aguda, lo hace más grave, ¿ya? Los depósitos de helio en forma gaseosa de 5 a 10 kilos deben almacenarse como si contuvieran líquido, debido al gran incremento de presión que se produce al calentar el gas a temperatura solamente ambiente, fíjense. En cambio, a ver, si yo tengo, jóvenes, un gas que lo quiero usar como combustible, ya sea un gas natural o un GLP licuado, digamos, o perdón, un GLP que es de propano y butano. En ese caso, jóvenes, yo lo tengo que tener a la atmósfera y lo tengo que tener al aire libre para que la temperatura atmosférica me pueda evaporar gas, porque yo como lo tengo comprimido a altas presiones, yo necesito para el consumo que estén en estado gaseoso. Si no tengo suficiente área de evaporación, yo tengo que utilizar un evaporador adicional. Les explico esto, jóvenes, porque aquí fíjense, en este caso hay que tenerlo almacenado, o sea, bien, digamos, cubierto de la temperatura ambiente. En el otro caso, no. Me favorece a mí eso. Bueno, veamos ahora el neón. Tiene número atómico 10. Saben que su símbolo es N mayúscula con E. Es el gas noble también. Bueno, todos los gases hemos dicho que son incoloros e inodoros, ¿ya? Y la mayoría son inertes también, ¿ya? Prácticamente presentes en trazas, porque es muy poco la cantidad que hay en el aire, ya hemos visto hace rato, pero es muy abundante en el universo. Esa es la diferencia, fíjense, una cosa es la atmósfera, digamos, que cubre la Tierra, otra cosa es el universo. Bueno, que proporciona un tono rojizo característico a la luz de las lámparas fluorescentes. Se emplea mucho, por si acaso, el neón, inclusive en faroles de los automóviles. Es el segundo gas, fíjense, el segundo gas es este, noble más ligero. O sea que después del helio viene este. Y presenta un poder de refrigeración por unidad de volumen 40 veces mayor que el del helio y 3 veces mayor que el del hidrógeno líquido. Posiblemente no estén entendiendo esta parte, pero cuando ustedes ya salgan, jóvenes, y van a tener que hacer análisis de ciclos de refrigeración, porque eso es muy común en cualquier industria, inclusive ustedes en su casa tienen un refrigerador y deberían hacer un análisis del circuito. Ahí tienen una bocha, tienen un condensador, tienen un evaporador. Bueno, antes del evaporador tienen una válvula de expansión. Ese tendría que hacer un análisis porque ese es un circuito básico que se utiliza bastante. El neón, seguimos hoy. Conjuntamente con el helio, ese, bueno, ya hemos visto hace rato. ¿Cómo se lo obtiene? Por licuefacción, pero es muy poca la cantidad que hemos visto. En cambio, yo si quiero obtener nitrógeno líquido o nitrógeno, primero gaseoso y después lo licúo, lo obtengo fácilmente del aire porque tengo gran cantidad, pues 77, 78%. En cambio, aquí tengo trazas, pero sí se puede obtener, bueno, fíjense. Pero se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera y en la corteza terrestre también tenemos neón. Se halla en una proporción de 0,05, fíjense, son partes por millón, es muy poco. ¿Qué aplicaciones tiene? Indicadores de alto voltaje, tubos de televisión, fíjense, junto con el helio se emplea para obtener un tipo de láser. El neón licuado, o sea, quiere decir que del estado gaseoso lo llevo al líquido, se comercializa como refrigerante criogénico. El neón líquido se utiliza en lugar de hidrógeno líquido también para refrigeración porque tiene un poder mucho mayor. Bueno, las fuentes
La única fuente comercial del neón es la atmósfera terrestre, aunque se encuentran pequeñas cantidades de neón en el gas natural, en los minerales y en los meteoritos. ¿Qué características? Ya hemos visto: es incoloro, inodoro, insípido, etc. Ahora, sobre la salud, ¿qué efectos tiene? Vías de exposición. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo a través de la inhalación. Ahora, ¿qué riesgos tiene? Si existen pérdidas en su contenedor, este líquido se evapora con mucha rapidez, provocando sobresaturación del aire, con serio peligro de asfixia, porque ustedes, o sea, le va a desplazar al oxígeno que necesitamos para los pulmones y por lo tanto vamos a tener asfixia. A ver, otro problema de asfixia, jóvenes, que ustedes quiero que sepan que alguna vez les puede ocurrir. Cuando ustedes entren a una sala de fermentación donde tengan posiblemente fugas de dióxido de carbono, porque en la fermentación se produce dióxido de carbono, se produce alcohol y se produce calor. Entonces, por eso es que yo tengo que refrigerar mis tanques. Pero cuando existe fuga de dióxido de carbono, el dióxido de carbono tiene un peso de 44 y el aire tiene aproximadamente 28, entonces es más pesado y lo desplaza. Y puede causar serios peligros de asfixia. Yeah. Cuando son cerrados los ambientes, por supuesto también, ¿no? Cuando son cerrados. Y eso ocurre. Por ejemplo, hay cervecerías que tienen sus salas de fermentación que están contiguas a las salas de maduración, y en las salas de maduración yo tengo refrigerado todo, entonces está todo cerrado. Y si tengo al lado una sala de fermentación, puede haber ese peligro de asfixia. Esto les hablo porque me ha pasado a mí, ¿no? Efectos del neón sobre la salud. Bueno, ya hemos visto hace rato. Está repetida esta diapositiva. Ahora, ambientales. El neón es un gas raro, atmosférico, y como tal no es tóxico, pero sí puede provocar asfixia. Eso ya hemos visto. No se conoce ningún daño ecológico causado por este elemento. Químicamente inerte para el medio ambiente, ya, eso aclarar primero. Vamos a ver el argón. Bueno, ese argón, por si acaso, yo lo utilizo como atmósfera inerte para soldadura de TIC, para acero inoxidable. El argón, fíjense, es un elemento químico del número atómico 18. Este está en la tabla periódica. Es el tercero de los gases nobles monoatómico, porque el primero es el helio, después es el neón, ahora viene el argón, ¿ya? Constituye, y es el que tiene, hay mayor cantidad, por si acaso, de todos los gases nobles, es el argón en la atmósfera. Constituye el 0,934% de la atmósfera de la Tierra. De él, el 99,6%, fíjense, es el isótopo de argón 40. ¿Qué significa esto? ¿Alguien podría decirme? ¿Alguien podría ayudarme con esto? ¿Qué significa argón 40 y qué significa argón 36 y argón 38? ¿Nadie? Pero si estamos viendo recién, jóvenes. Cada uno tiene diferentes Los neutrones. isótopos. Los isótopos. Que cada isótopo tiene diferentes números de neutrones, pero todos tienen 18 protones. Entonces, para completar a 40 tendré que tener pues 22 neutrones y 18 protones. El otro de 36 tendré 18 protones y 18 neutrones. Bueno, así. Pero el que más abunda, dice, es este isótopo 40. Ahora, fíjense cuánto es el peso atómico del argón. Fíjense, a ver, en la tabla periódica. A ver, yo voy a ver aquí. Fíjense, es 39,948. Ese es su peso atómico. ¿Por qué? Porque es el 99,6 de este isótopo 40. Por eso se aproxima a 40 su peso atómico. ¿Se entiende ahora por qué están esos pesos ahí en la tabla periódica, jóvenes? ¿Qué dice Mateo? A Sí. ver. ¿Qué dice Aarón? Aarón. A ver, vuelvo a recalcar, jóvenes.
su participación de ustedes en la clase para mí es muy importante en la evaluación continua. Y yo tengo muchos estudiantes que no recuerdo su nombre porque no participan, pues. Y estamos haciendo un repaso de química general en parte. Entonces ya saben el argón. Ahora vamos a ver, bueno, se obtiene, fíjense, del aire líquido, o sea, por una licuefacción de la atmósfera mediante, bueno, destilación fraccionada. ¿Qué características? Ya todos los gases nobles son incoloros, inodoros, ya saben que es para todo. El argón no forma compuestos químicos en el sentido normal de la palabra, aunque forma algunos compuestos con algunos halógenos, principalmente flor, pero aquí fíjense, débilmente enlazado con agua, hidroquinona y fenol, que lo llaman los clatratos. Los usos del argón, como les decía, principalmente, fíjense, hay unos equipos jóvenes que se utilizan para cortar metales de gran espesor. A ver, si yo tengo un metal de 2 milímetros, agarro una sierra, lo corto con una sierra. Pero imagínense si tienen uno de 10 centímetros, por supuesto que no van a poder cortar pues, con eso. Entonces, se utiliza el uso en gran escala más antiguo del argón es en lámparas eléctricas o bombillas. Pero la mayor utilidad, jóvenes, es en soldadura. Para corte y también para tener atmósferas inertes. ¿Ya? Los procesos metalúrgicos constituyen la aplicación de más rápido crecimiento. O sea, en la industria metalúrgica es donde mayor aplicación tiene el argón. Ahora, argón y las mezclas argón-criptón se utilizan con un poco de vapor de mercurio para llenar lámparas fluorescentes. Lámparas fluorescentes. También se utiliza, digamos, como atmósferas para manipular reactivos químicos. O también, fíjense, en el sellado de paquetes de estos materiales. Pero por supuesto que esto es caro frente a un gas inerte que yo tendría nitrógeno, que es mucho más barato. La atmósfera de argón se utiliza en la manipulación de reactivos químicos en el laboratorio. Bueno, este lo tengo repetido, ya nomás lo voy a borrar. Ahora, ¿dónde me he quedado, jóvenes? Aquí me he quedado, tengo que volver aquí. Escape. Ya. Escape. He vuelto aquí. Estoy en el argón. Quería borrar esto. Ya después lo corrijo. Jóvenes, sí. A ver, ¿qué están viendo ustedes? ¿Sí están viendo eso? ¿Sí o no? Sí, estamos viendo efectos del argón sobre la salud. Efectos del argón sobre la salud. Muy bien. Riesgos de inhalación. Principalmente causa asfixia. Efectos de la evaporación, o sea, inhalación, mareos, pesadez, dolor de cabeza, etc. En la piel puede haber congelación en contacto con el líquido. En los ojos, congelación en contacto con el líquido. Esto es, podríamos tener accidentes de quemadura, ¿no? Por si acaso. Ambientales, no se conocen efectos ambientales también, ¿ya? Y no contiene ningún material que deteriore la capa de ozono. Bueno, aquí tienen propiedades físicas y químicas del argón, su número atómico, etcétera, radioatómico, la densidad, punto de fusión, fíjense en menos 189, ¿no? O sea, si yo quisiera tener un sólido, lo tendría que tener a esa temperatura y
para recién poder cambiar de estado de sólido a líquido, pero fíjense en esa temperatura es muy baja, ¿no? El descubridor Ramsay, que hemos visto ya, bueno, no era solo, era con otro físico. Krypton, ¿cómo andamos en tiempo, jóvenes? Bueno, me estoy pasando, jóvenes, un poquito, pero quisiera que ustedes, a ver, yo voy a subir la presentación, lo voy a corregir, he visto algunos párrafos repetidos. Ustedes repasen esto, vean toda la parte, terminaron de ver esto del xenón. No he tocado nada del último compuesto que se ha obtenido y voy a quedar ahí voy a quedar en hidrógeno para entrar a la siguiente clase. ¿Saben qué, jóvenes? El tiempo es tan corto, con 45 minutos, ya me he pasado 15 por si acaso. Bueno, no hacemos mucho. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? A ver. Adelante todo, a ver, le escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? No, Inge, Diana Veramendi, ¿no tiene ninguna pregunta? ninguna pregunta, Inge, todo claro. Gracias. Ya, a ver, jóvenes, esto es, quizás mejor es hablar de la experiencia, de lo que uno conoce. Yo estas presentaciones lo voy a colocar ahí al Moodle, ustedes lo pueden revisar y ver con calma. Cualquier novedad que tengan, me avisan, cualquier inquietud, nos vemos, si Dios quiere, cuídense en el próximo jueves, pero con algunos alumnos me voy a ver el miércoles en laboratorio. Adiós a todos, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana, hasta luego, cuídense. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego.